Muchas gracias a todos. Bienvenidos una vez más a esta sesión que desde el capítulo de ISACA pues, hacemos con mucho cariño para nuestros asociados. También, bueno, dar las gracias a los asistentes en presencial y en remoto. Y bueno, vamos a comenzar esta mesa, que la verdad es que es muy interesante, con unos ponentes de primer nivel, a los cuales pues, voy a llamar y presentar para que nos acompañen y arrancamos con ella. Empezamos con Mariano Benito. Por favor, Mariano, que es CISO de GMV Soluciones Globales de Internet, SAU, ingeniero de telecomunicaciones para la Universidad de Valladolid, y ha desarrollado su carrera fundamentalmente en el ámbito de la seguridad de información, ampliando también ámbitos como cloud computing, autonomía de negocio, cumplimiento legal, gobierno, con también numerosas certificaciones de ISACA, como no. Encantado, gracias por venir. Bueno, casi todas, ¿no? Pues CISA, CISM, CGI, CRISC, también CISPay, ISO 26001 Lead Auditor, BS 25999 y bueno, y además también es coordinador del capítulo español del Cloud Security Alliance del CSAS. Bueno, Mariano, muchas gracias por venir. Un placer. También nos acompaña Jorge Gómez, que es ingeniero informático con más de 20 años de experiencia en el mundo de consultoría y banca. Durante los últimos años ha participado en proyectos de tokens, NFT, y actualmente pues, ha lanzado un proyecto en el mercado de NFTs que se llamado Giveit NFT. Es una plataforma pues, para que las marcas puedan utilizar la tecnología NFT como mecanismo para mejorar la interacción con clientes y comunidades. También muchas gracias, Jorge, por venir. Y sentaros si queréis, porque el siguiente participante pues, es Luis Pastor, que no sé si lo tenemos ya conectado. Hola, Luis, ¿qué tal? Pues ahí lo tenemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Conectado en remoto. Pues nada, Luis es vicepresidente de Alastria, el mayor consorcio de blockchain de España. Es socio responsable de consultoría y líder de la práctica Web3, cripto y blockchain en Grant Thornton. Él mismo estableció esta práctica en 2015 y ha trabajado pues, en numerosísimos proyectos de ámbito cripto y blockchain a nivel nacional e internacional, relacionados con identidad digital, trazabilidad, Central Bank Digital Currencies, tokenización, NFTs, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues también te agradecemos que estés con nosotros remotamente. Pues nada, pues vamos a empezar la mesa, si os parece. Y bueno, para lanzar un poco el debate y bueno, que queremos que sea dinámico, pues yo estaba haciendo memoria de cuándo, pues en mi caso personal, que supongo que os pasará a vosotros año arriba, año abajo, pues comenzamos a oír esto del Bitcoin, ¿no? Entonces yo estaba haciendo memoria, pues bueno, hace casi unos 10 años, que, al menos yo, que empezamos a oír el tema del Bitcoin. Y a partir de ahí, pues empezamos a familiarizarnos con conceptos pues, como el tema de los tokens, la minería, smart contracts, lo que es el propio blockchain, pues, lo que es un DLT, luego el proof of work, en fin, todo lo que va ligado pues, al mundo blockchain que arrancó con el Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, como todas las tecnologías, cuando tuvo su hype, parecía que todo absolutamente lo vamos a hacer con blockchain. O sea, parecía que incluso para ir al supermercado utilizábamos blockchain, ¿no? Pero no, perdonad la exageración, pero bueno, parecía que era así. Pero como todas las tecnologías, bueno, pues una vez en el hype, se estabilizan y ya se adaptan y digamos que se integran en nuestro día a día, ¿no? Y entonces, pues para empezar, sí que quería que cada uno, pues muy brevemente nos contaseis pues a nivel personal, pues cómo veis que está ahora pues, digamos, la tecnología blockchain implantada en la sociedad, en qué nivel estamos de madurez de implantación y yo creo también pues, a nivel usuario que nos contaréis en qué medida algunos proyectos que están basados en blockchain pues ya están en nuestra vida y que tal vez ni siquiera sepamos que están en blockchain, ¿no? Porque al final la tecnología trasciende, está más allá de lo que los usuarios conocemos. Bueno, pero yo creo que sería interesante, pues, después de esta evolución de más de 10 años, por saber en qué punto estamos y si realmente pues esto llegó para quedarse y realmente está y tal vez ni siquiera somos totalmente conscientes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto es un poco pues lanzo la primera pregunta pues para el que quiera. ¿Quién se anima? Bueno, pues Jorge. En realidad ojalá esta tecnología tuviera más adopción todavía. Yo cuando empecé en 2016 decía, bueno, esto es el futuro, va a tener una adopción, pero se ve que es compleja para el usuario final. Entonces, donde hay que trabajar es en la capa de user experience, sobre todo. Por ejemplo, la tecnología blockchain cripto todavía con el móvil se lleva muy mal.
que es algo que usamos todos, ya no usamos tanto el ordenador. Sí que, pero en la vida real hay muchísimos casos de uso. Yo vengo de un banco donde en 2018 utilizamos esta tecnología, una red privada, para certificar información, certificar documentación. Porque al final veíamos que era un proceso que, montándonos una pequeña DLT interna, nosotros podíamos certificar toda la documentación que queríamos sobre préstamos, documentación importante, y es un caso de uso que estábamos haciéndolo y nadie sabe. Los clientes del banco no saben que su información se certifica usando tecnología blockchain, por ejemplo. Entonces, se está usando, aunque la gente no lo sepa, pero sí que es verdad que el mainstream de cripto es todavía complicado de usar porque hay que resolver problemas de usabilidad. Que cuando se resuelvan esperemos que esto vaya siendo un poco, la adopción vaya siendo un poco más masiva. Desde el punto de vista que tengo. Gracias por tu punto de vista, muy interesante. Me vas a perdonar que no sea demasiado polémico porque la verdad que estoy muy alineado con la visión que tienes y que has expuesto de cuál es el grado de adopción que tenemos ahora mismo. Yo creo que seguimos en la fase de pilotos. Hay casos de uso concretos, uno aquí, iniciativas muy interesantes, ha habido alguna en Smart Agro bastante llamativa, cuestiones de trazabilidad alimentaria, pero siguen siendo pilotos, siguen siendo actividades que en un entorno acotado, con grupos de personas muy preparadas, muy formadas, dispuestos a superar esa frontera y esas dificultades de usabilidad. Bueno, yo no hablaría de dificultades de usabilidad, pero la verdad que friendly no se me ocurren interfaces distintos. Sí. Y estamos en ese punto. Y tenemos otro grandísimo problema. Hay un gran elefante en la cacharrería y es que todo el mundo confunde blockchain con Bitcoin. Y de hecho es una tecnología que ha llegado al mercado mucho antes de lo que nosotros pensamos, porque principalmente el gran caso de uso, el gran caso de adopción está fuera de los círculos profesionales. Los mayores usuarios ahora mismo de Bitcoin siguen siendo CryptoBros. Bueno, no sé, espero que sigan siendo CryptoBros y que no hayan tenido que dejar el mercado. Y al final nos va a pasar, ¿cómo se llama? La máquina está, el robot de cocina, ¿cómo se llama? El robot de cocina que hay en casa, ¿cómo se llama? Thermomix. Pero si hay más marcas, ¿por qué lo llamamos Thermomix? Claro. Y hablaría lo mismo del aparato que tenemos para limpiar y barrer los pasillos. Que ahora no sé si ya estamos por el tango, la rumba, la samba y van por ahí. O sea, al final ha habido un caso de éxito tan arrollador, un caso de uso de la tecnología que ha copado tantos titulares que ha llegado a la prensa que vamos a tener que luchar para explicar que la blockchain no es el Bitcoin, que el Bitcoin es un caso, evidentemente, de utilización de blockchain que tiene su caso de uso, tiene su entorno, tiene sus aplicabilidades, pero que la tecnología da para muchísimo más. Y ahí en ese punto estoy completamente de acuerdo contigo. Ese es donde estará el futuro. Bueno, a lo mejor en Bitcoin también, pero eso ya... Sí, totalmente. Por ejemplo, hay un tema, los NFTs. Aquí en España, por ejemplo, no son muy conocidos, pero yo vengo hace 2 meses de estar en Nueva York, vas a un Starbucks, tienes un código QR y te puedes descargar una aplicación que lo que te está haciendo es un programa de puntos, dártelo como NFT. Y la gente lo está usando. Entonces, es verdad que hay que resolver esos problemas. Hay empresas muy grandes que lo están resolviendo, pero es verdad que todavía todo tarda en llegar. Por eso llegará seguro. Ahora, poco a poco. No, pero es interesante también que ya haya casos de uso en otros países y que es cierto, bueno, pues que aquí no hayan llegado, pues no sé, tal vez lo que decías tú, la user experience, el tema cultural, bueno, no sé. Luis, pues cuéntanos, tú... Pues nada, oye, lo primero, buenas tardes y gracias por tenerme aquí, aunque estoy en remoto, que me coincidía con otro evento. A ver, coincido con lo que están diciendo los otros ponentes, pero sí que me gustaría dar mi visión sobre algunas de las cosas que se están comentando, ¿no? O sea, al final, la adopción en general no es lo mismo hablar de retail, no es lo mismo hablar de empresas. O sea, en esta industria yo particularmente llevo más de 10 años, pero claro, la evolución que hemos tenido, estamos en un momento que todavía siguen siendo los early days. Y si bien hay una parte de pilotos, o sea, lo que tampoco... creo que podemos fijarnos es únicamente en España o en Europa. Es al final el impacto a nivel mundial, tenemos una adopción cercana al 10% de media aproximadamente, pero podemos pensar, por ejemplo, en otros países que son más emergentes, donde los ratios, por ejemplo, en Vietnam es un 21%, en Nigeria es un 32%, y diréis, vale, pero ¿en qué se está utilizando esto? Pues claro, cuando en países que tienen monedas débiles, pues se necesita, digamos, por un lado reserva de valor y por otro lado un medio de pago que sea fiable y que sea efectivo, y aquí podemos entrar en mucho debate y muchas matizaciones,
pues se comienza a utilizar y se comienza a generar una economía pues que en muchos casos, pues al no estar completamente regulada, pues genera fricciones con ese regulador, pero sí que da cabida a otro montón de casos de uso. Eso hablando únicamente de la vertiente de pagos. Hace poco hablaba con alguien de la Fundación Cardano y, por ejemplo, en Etiopía hay 1,5 millones de personas que utilizan identidad digital basada en blockchain, que es otro caso de uso completamente diferente, porque allí, por ejemplo, no tienen en muchos casos lo que sería un DNI como podemos tener en España, ¿no? También, como sabéis, ya hay otro montón de casos de uso que se van generando, algunos más interesantes, otros han fallado alrededor de todo lo que tiene que ver con la trazabilidad, todo lo que son productos financieros, y todo viene muy empujado porque es verdad, y yo diría sobre todo no confundir, ¿no?, en la parte cripto y blockchain, pero es que están íntimamente ligadas y al final, de alguna forma, el subyacente, ¿no?, de ese Bitcoin es la tecnología blockchain, es lo que de alguna forma nos lleva a estar aquí, pero por supuesto con Ethereum, con Solana, con Polygon, otras tecnologías que hemos estado Hyperledger experimentando sobre ellas, la empresa ha ido cada vez dando más pasos, lo ha ido implementando y efectivamente, pues antes Jorge comentaba un caso de uso donde él estaba anteriormente, pero por ejemplo hay compañías que los votos en una junta directiva ya se están contabilizando a través de ciertas tecnologías blockchain. Aquí también me gustaría matizar, no es lo mismo usar una red interna que una red que verdaderamente sea descentralizada y aquí hay muchas opciones, por ejemplo la de Alastria, pero sí que hay casos de uso que cada vez se van utilizando más. Pero desde luego lo que es indudable es que estamos todavía en esos días tempranos de adopción y bueno, vamos a seguir hablando sobre ello. Hay muchas opciones para que la adopción en estos próximos años, desde luego, crezca a todos los niveles, tanto retail como empresa. Pues nada, pues muchas gracias a los tres. Bueno, la verdad es que es interesante saber que queda mucho camino por recorrer y que estamos en la fase inicial. Entonces, bueno, la verdad es que tal vez está tardando un poco más de lo que todos pensamos, ¿no? Lo comentaba Jorge, pero bueno, si estamos en el camino, al final lo importante es que la tecnología realmente sirva y que podamos utilizarla para cosas que realmente nos aporten, ¿no? O sea, es el objetivo al final de toda tecnología. Con lo cual, bueno, pues interesante, os agradezco el punto de vista. Dado que la siguiente pregunta pues, está enfocada a que, dado que estamos en un foro de seguridad de la información, de ciberseguridad, pues bueno, yo creo que tanto los presentes, tanto físicamente como remoto, pues bueno, nos gustaría saber en estos proyectos en los cuales habéis participado, en qué medida o en qué grado pues se participa, se participará o qué acciones, en qué puntos en las fases del diseño, despliegue, auditoría, pues pueden participar profesionales de seguridad de información y auditoría, pues como son los miembros de ISACA, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando que, bueno, esto al final tenemos que hablar también de nuestro libro, ¿no?, que es la seguridad de la información, con lo cual, bueno, también, no sé, un poco qué experiencias tenéis al respecto en vuestras vivencias y proyectos. O sea, la necesidad de ciberseguridad de un proyecto blockchain es más que la que se necesita en un proyecto normal. Es decir, la misma que un proyecto normal, más luego siempre hay una capa de auditoría de los smart contracts. O sea, la programación en blockchain es desarrollar smart contracts. Eso, para imaginarnos, es como si en un smart contract podemos bloquear dinero. Es como si pones una caja fuerte transparente, que todo el mundo sabe lo que hay, y todo el mundo puede leer las instrucciones de la caja fuerte, más te vale que esté segura, porque si no lo está, cualquiera llega al abre y se lleva el dinero. Entonces, aparte de todas las medidas normales, base de datos, backend, frontend, porque todos los proyectos serios tienen todas esas capas, luego hay que llegar a smart contracts y hay que hacer otras auditorías, que sobre todo, dependiendo de la complejidad y la importancia y el dinero que vaya a custodiar ese desarrollo en blockchain, pues 1, 2 o 3 auditorías. Pero eso, fundamental. Todo enfocadas a la auditoría de código. Efectivamente, hablo auditorías de código. Todo lo mismo que haríamos en otro proyecto importante, más luego auditoría de smart contracts, que son empresas especializadas que realizan pues toda esa auditoría para asegurarte que no hay ningún fallo. Porque como hay algún fallo en un smart contract, esto es muy importante, y haya $1 millón, por ejemplo, en valor en Ethereum, se queda bloqueado y no se puede sacar. Y ya se puede pedir lo que se quiera, que no se puede sacar. Se saca. Esto es importante entenderlo. Sí, porque la alternativa es que alguien encuentre el fallo antes, ya sea una cuestión de potencia de cálculo, a ver quién lo aprovecha. Efectivamente. Y céntimo a céntimo se hacen 1 millón de transacciones en nada de tiempo.
Yo la gran suerte o la gran alegría que me he llevado es que, a diferencia de, y perdonadme los compañeros que venís más del área de desarrollo, la gente de desarrollo primero ha aprendido a desarrollar, luego ha seguido a desarrollar, luego ha tenido una actitud, vamos a llamar, displicente sobre las necesidades de seguridad, pero poco a poco cada vez vamos teniendo más y más compañeros que entienden justamente lo que tú dices, que no se puede desarrollar sin seguridad, que lo de ahora desarrollo con seguridad y ahora sin seguridad es una dicotomía muy difícil de mantener, ya que al final hay que hacer las cosas bien desde el principio. Y la gente que está trabajando y que está interesado y que está implementando los contracts, al final ya te vienen con la seguridad puesta. No tienes que contarles, no tienes que convencerles de que necesitan seguridad. De hecho, a veces hasta les tienes que relajar, que tampoco hay que pasarse, que la seguridad tiene que ser efectiva, que no por poner 17 candados a la caja fuerte, si están todos alineados vas a conseguirlo. Tienes que tener un diseño correcto y tienes que tener una implementación correcta, pero las paranoias, por favor, controlarlas, que tampoco merece la pena. Entonces, en ese sentido yo creo que es una de las grandes ventajas. Creo que es el primer campo, de los primeros campos, donde el pregonado y el habitual security by default y security by design viene ya puesto. No hay que contarlo, no hay que luchar para implementarlo, no hay que luchar para conseguir que se mantenga, sino que ya es la propia dinámica y la propia inercia de los equipos de trabajo, del propio diseño del proyecto, de las propias terceras partes que intervienen, las que generan un ambiente donde es que ni se plantea que no se vaya a hacer así, o sea, lo cual es una agradable novedad. Sí, yo te puedo añadir incluso que cuando estás en el entorno de innovación de una startup y vas a hablar con un inversor, ya muchísimos, cuando es un proyecto blockchain sobre todo que mueve dinero, lo que te dices, vale, ¿qué auditores tienes? O sea, ¿cómo va a ser la seguridad? Te lo piden, porque saben que meter dinero en algo que si lo haces mal lo pierden, no les hace mucha gracia. O sea, que es algo que incluso un inversor te obliga, que es algo que es muy raro. Y de hecho yo creo, bueno, aquí Luis nos lo va a confirmar, claro, Alastria es Alastria y demos gracias porque exista y porque siga manteniéndose y que siga funcionando y haciéndolo así de bien. Pero yo apostaría que por un breve conteo mental, más del 50% de la gente que está activa en Alastria viene de un pasado en seguridad. A lo mejor me estoy equivocando, Luis, tú eso no lo puedes confirmar. Pues me encantaría estar ahí con vosotros, joder, qué energía, qué bien, qué buena conversación. Claro, a ver, habéis comentado un montón de cosas y me parece súper interesante. El foro de ciberseguridad, claro, y este nuevo paradigma es un paradigma el cual cambia un poquito. Yo también vengo de la parte de desarrollo y ese security by design, que digamos, cuando estás trabajando pues, en un entorno más compartido o en un entorno más avanzado, teníamos ciertos estándares, ciertos patrones para trabajar, tenéis. Y yo creo que aquí sí que creo que la gente piensa en la seguridad, pero se olvidan de que cuando lanzas un proyecto, y aquí me gustaría distinguir y explicarlo bien a la audiencia y la parte de Alastria, entre lo que puede pasar en una red pública, que como bien comentabais, por ejemplo, hay acciones que no hay un rollback, no hay algo que pueda echar atrás y mi proceso de debugging es un poco diferente al que yo hacía en otro tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, claro, cuando lanzo puedo tener mis testnet, puedo probar ahí en un entorno medianamente seguro con una red de nodos que pueda lanzar yo, pero cuando voy a real tengo dos componentes muy importantes. Bueno, el primero es el gasto, que puedo hacer un gasto que de verdad cabe con mis fondos. El segundo son las fallas que puede tener al final los diferentes smart contracts, y luego hay cosas que son muy burdas que coincido plenamente con vosotros, que es el tema del necesario auditor. Yo con mi gorro de Grant Thornton a veces nos llaman para auditar los proyectos y smart contracts, pero claro, es que ha habido errores el año pasado tan burdos como mandar fondos a una dirección que no se había comprobado quién estaba en esa dirección y si el que iba a recibir esos fondos tenía verdaderamente la clave privada para después moverlos, ¿no? Con lo cual, obviamente, si lo has mandado a otro sitio, el receptor podrá obrar buenamente si ese receptor existe, porque quizás incluso esa dirección ya no existe. Con lo cual, creo que se han hecho avances, pero estamos en un momento muy interesante en esta parte pública, inmaduros. Están generando, por ejemplo, lo que les llaman bounties, que es decir, una serie de premios que viene a ser a todos los que participan en la comunidad de desarrolladores, es, oye, antes de hackearme y ponerte la medallita con tu ethical hacking y demás, oye, ayúdame, yo te doy premios, te doy tokens, parte de esta economía, en toda esa parte descentralizada, pero por favor, forma parte de ellos, ¿no? Y cuando hablamos del permisionado, que es un entorno más nuestro, más de las empresas, más controlado,
No puedo desvelar casos, pero la verdad es que todos estos años hemos vivido un poco de todo, ¿no? Dices, no, claro, es que yo puedo hacer rollback, porque claro, yo tengo una red permisionada y conozco los actores. Pues no, pues que claro, depende del mecanismo de consenso que uses. Al final, si tú estás utilizando el mecanismo de consenso que tienes que poner de acuerdo a todos y has hecho una transacción que no debías y has publicado datos que no debías, pues quizás no solo no se puedan borrar, sino que además tendrías que convencer nodo a nodo, empresa a empresa, y tendrías que ver hasta dónde llega eso, la información que ahí se está transmitiendo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, pues todos los especialistas como vosotros en ciberseguridad, los auditores, más que nunca en esta tecnología, que participen y que ayuden a crecer y a madurar esta industria. Pues muy interesante, pero sobre todo os iba a preguntar también un poco la diferencia entre las redes públicas y permisionadas, pero bueno, ya ha surgido, digamos, espontáneamente en la conversación. Claro, porque ahí también, como bien decís, la involucración de los expertos sobre la información también es diferente, porque en las públicas hay una capa que vas a depender pues, de la infraestructura pues, que te va a proporcionar pues, Ethereum, por ejemplo. Claro. Entonces, sin embargo, tienes una permisionada, pues los nodos van a ser tuyos, y toda la infraestructura va a ser tuya. Entonces, con lo cual, claro, entiendo que también la parte de, pues justo la de Security by Design, que decía Luis, será mucho más importante también en las permisionadas, ¿no? Porque, claro, porque tienes más cosas. Claro, y luego hay otro elemento. Al final, no es que controles tú los nodos, no es que controles tú no es que controles hasta los casos de fallo, sino que además controlas la audiencia que va a estar trabajando ahí. Y ese recorrido que nos decía Luis de que tienes que ir nodo por nodo, a ver, no es fácil, pero tampoco es imposible. Incluso te puedes permitir el rollback. Pero cuando, como tú bien comentas, trabajas con fuego real, al final, bueno, lo otro también es fuego real, pero vamos, que tienes otro perfil controlado, de gente controlado. que está y que normalmente no debería estar, que normalmente no deberían interferir, que de repente ves que se te empiezan a juntar gente y empiezan a subir el número de participantes en la cadena, todo es de un mismo origen, todo es de un mismo punto. ¿Qué hago? ¿Cierro, no cierro? ¿Paro, me cambio de cadena? ¿Paro? Tienes ese elemento de gente que está fuera, que está mirando a ver qué pasa y que juega, que podía jugar con otras cosas que no fueran de comer, a ser posible, pero te lo encuentras. La principal diferencia que tienes no es tanto el control de la cadena, porque incluso en un caso concreto, y honestamente, si lo puedes hacer todo en público, es muchísimo mejor. La transparencia que tienes, el número de participantes, todo crece y es mucho más fiable y confiable, pero es que te encuentras a gente que juega. Sí, la verdad es que, por ejemplo, yo en mi propia experiencia y ahora mismo casi siempre trabajo en redes públicas. Cuando hago algún desarrollo para algún cliente o algo, incluso aunque un smart contract esté auditado, cuando recibe dinero y hay que sacar el dinero, es que la primera prueba no, manda poquito, vamos a probar que se saca y ya está. Es que aunque esté auditado. O sea, la posibilidad de error es tan grande y se puede perder tanto dinero que hay que ir con 1000 pies de plomo. O sea, no te fías aunque tengas la firma de 3 auditores, todo. Tienes que estar asegurado. Claro, y no es solo de error, de interferencia. Claro, interferencia externa, efectivamente. Pero decía el tema de los bounties, ¿no? Hay algo muy bueno que cuando los hackers pues, explotaban un smart contract, ¿no? Y sacaban todas las criptomonedas, ya lo que se empezó es un mecanismo para trazar esa cuenta. Antes lo que hacía, había protocolos que lo mandaban y era como un lavado de dinero. Se llama Tornado Cash, mandaban ahí, te lo daban en bloques y ya quedaba lavado. Ahora ya se está empezando a poner eso en blacklist, ¿no? Entonces, alguien que haya robado dinero y haya pasado unos fondos por esa lavadera de dinero ya no la dejan en los exchanges cambiar esa cripto a euros. Con lo cual, los hackers lo que hacen es explotan un protocolo, contactan con los desarrolladores y les dicen, mira, te he robado 20 millones de dólares. Me vas a pagar un 30%, me lo voy a quedar yo como concepto de consultoría de ciberseguridad y te devuelvo un 70%. Ya para así conseguir firmar un contrato y al menos eso poder cambiarlo legalmente. O sea que hay que tener muchísimo cuidado cuando se trabaja con esa tecnología, con lo que se hace. Pues justo os iba a preguntar por los principales riesgos, amenazas nuevamente hemos ido a ello. Entonces, bueno, claro, porque también veo que uno de los principales riesgos que tenemos ahí, evidentemente, es que los desarrollos tengan vulnerabilidades y a partir de ahí, pues a través puedan romper el paso de variables, la codificación, casos de uso que no estén correctamente definidos en la plataforma, entonces a través de ahí pues que encuentren vulnerabilidades y lo exploten, ¿no? Entonces ahí la salvaguarda que hay, pues lo que decíais, auditorías de código, numerosísimas pruebas a nivel de funcionales, de testing, de QA, antes de pasar a la producción
pues bien, en entornos más controlados es permisionado, un poco te la juegas, como decías tú, en el público, pero bueno, haciendo pequeñas pruebecitas, ¿no? Pues para asegurarte al 200% de que no la vas a liar en una primera transacción gorda, ¿no? Sí. Entonces estamos todos de acuerdo un poco entre los tres que sea uno de los principales riesgos, el tema de vulnerabilidades en los desarrollos. Y a nivel, pues ya lo que es de arquitectura, claro, está la conocida vulnerabilidad del civil, bueno, del 51%. Bueno, que bueno, que es esto no sé si es más, matemáticamente es así, pero es más un mito, no sé. Yo creo que el ataque del 51% era posible al principio. Claro. Pero ya cuando una red va creciendo la red va creciendo, van aumentándose nodos, ese 51% son más ordenadores, Claro. llega un punto que ya hay que hacer una inversión tan grande. Inmanejable. Claro, que sería tan grande lo que hay que invertir para intentar romper eso que es que no se puede. Pero luego, por ejemplo, hay otra vulnerabilidad que es la custodia de las claves privadas. Es decir, un smart contract lo custodia una clave privada. Muchas veces esa clave privada tiene permiso para cambiar ciertos parámetros del smart contract. Ha habido casos que lo que ha hecho el hacker es ir a por la clave privada. Entonces, también es importante cuando claro, y esto es un problema para una empresa que quiera desplegar unos smart contracts porque quiere hacer un proyecto de NFTs de cripto, el decidir quién custodia la clave privada o qué mecanismos, ¿no? Hay mecanismos ya para generar varias claves, que haya que hacer una firma 3 de 5 para modificar, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que tener en cuenta muchas más cosas que en un desarrollo normal. Y es muy importante también eso, custodia de las claves privadas en una empresa, ¿a quién le dejas esa custodia? Porque los trabajadores se pueden ir. Claro. Conocen, o sea, eso para mí es siempre un problema cuando voy a hablar con un cliente. Sí, tanto el acceso como, o sea, quiero decir, a nivel de que la persona que lo custodia pues, puede dejarla, y el almacenamiento, creo que el repositorio donde está almacenada, pues que claro, se puede hackear, es decir, en una startup puede ser fácil, pues el CEO custodia las claves, pero cuando ya vas a una empresa grande, ¿quién custodia esas claves? ¿Qué pasa si un trabajador que las custodia se va? O sea, ¿qué pasa si desaparecen los fondos y todo el mundo sabe que el director financiero tenía la clave, ¿no? Pero que a lo mejor no ha sido él, era hacker. Hay problemas que hay que todavía resolver un poco. Y ahí el tema de la trazabilidad del uso de las claves privadas, pues no, también será... Claro, pero tú sabes que alguien ha usado la clave privada para lanzar una transacción. Tú sabes que se ha usado, no sabes quién la ha usado. Ese es el problema. Claro, después los parámetros vinculados pues, de IP... La anonimidad, el anonimato en el blockchain pues está muy bien, pero aquí juega totalmente en contra. De hecho, fijaros que todo lo que hemos estado hablando... Perdona, Luis, que no te dejas. Fijaros que todo de lo que hemos estado hablando ha sido de comportamientos de personas. No estamos poniendo en duda que técnicamente vamos a ser capaces... Bueno, yo quería ir a ello, a ver si me contabais alguna cosa más a nivel de... Por eso, a nivel de arquitectura o... No, pero fíjate, en arquitectura hay errores y se pueden cometer errores, pero todos son trazables y el papel del auditor y de esa tercera parte, esas sucesivas revisiones... A ver, si juntas un fallo suficientemente gordo, un conjunto suficiente de fallos, pues nadie te puede garantizar al 100% que está libre de fallo o que puede aparecer una nueva tecnología. O sea, siempre puede ocurrir algún fallo técnico, pero la estadística lo que nos dice es que de momento las implementaciones son robustas, están bien hechas, están bien auditadas, cuando ha habido algún fallo se ha corregido y estamos más explotando los casos de uso de esas tecnologías. Hablábamos de Civilas, pues bueno, como tú bien dices, de momento... para las cadenas grandes la inversión es demasiado grande como para que te merezca la pena. Para las cadenas privadas directamente cierras la puerta para que no te enteres del 51%. Con lo cual, bueno, pues tendremos ahí un mito que podremos contar a nuestros nietos de que llegamos a ver algún ataque de este estilo. Pero me preocupa más toda la cuestión de quién está participando en la cadena. No solamente porque técnicamente sea necesario conocer la identidad, sino porque al final, como se están moviendo activos financieros, todos tenemos una necesidad de KYC con nuestros usuarios y la tenemos que cumplir. Cuando justamente el principal caso de uso se trata de cómo conseguir que yo sea una puñetera identidad pero que no tenga la más mínima posibilidad de trazarme contra el mundo real. Pues un contrasentido, ¿no? Identidad digital, pero sin que me identifique. O sea, al final, la gente ¿por qué va a Silk Road? Porque no se les iba a encontrar. Y claro, luego a partir de ahí cada uno que buscase lo que quisiera. Pero precisamente parte del éxito que explica por qué blockchain ha tenido un determinado caso de uso se basa precisamente en eso, en que en un momento determinado damos unas garantías de anonimato que ahora no nos podemos permitir.
Porque aunque tenemos trazabilidad, llegamos hasta un wallet, ¿quién está detrás de ese wallet? No lo sabes. No sabes incluso si era un compartido por distintas personas en distintas geografías. Vas a las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado a que te pidan trazabilidad y te dicen, ¿y quién estaba? Digo, ni idea. Es que no tengo ni idea. A no ser que haya hecho algún cambio en algún exchange, a una cuenta de una persona física, Sí, que pueda llegar pero, ahí. pero de nuevo, es una persona que falla, que es donde se les sí, encuentra. claro, Al malo sí, también al se le final- falla porque sí, equivoca. Al final llegas. No, sí. Por eso yo tengo pocas dudas sobre nuestra capacidad de desarrollar una plataforma técnicamente muy segura, técnicamente muy robusta, técnicamente muy fiable, pero que luego llegue a la realidad y alguien encuentre cómo manipularla para sus propios beneficios y no para lo que lo habíamos diseñado. Ahí la gente es muy inventiva y hay un buen Totalmente. incentivo. El incentivo, eso es, ahí está. Luis, ¿tú qué nos comentas desde este punto de vista? No Gracias. nos olvidamos de ti. No, pues no, muchas gracias. Básicamente, bueno, cuando empezamos en este mundillo, me acuerdo que íbamos a charlas y tal, y le decían, no, esto es seguridad 100%, no hay problemas de ciberseguridad. Bueno, pues es que no entiendes la ciberseguridad. Entonces, obviamente no, o sea, no hay ninguna tecnología que sea 100% segura y hay muchas fallas en muchos puntos, ¿no? Incluso, honestamente, claro, cuando hablamos de redes, de nuevo, y perdonadme el matiz que entiendo perfectamente por donde está comentando Jorge, al final el 51%, por ejemplo, en Proof of Work, si tenemos altas concentraciones de mineros, se podría llegar a dar, pero bueno, por esta teoría de juegos, por estos incentivos, es altamente improbable que se sume esa capacidad computacional para tener ese 51%, algo que sí se ha dado en algunos momentos. Por ejemplo, en Ethereum o en otras redes, o sea, por el interés, porque no había esa robustez, que coincido plenamente, cuando una blockchain lleva mucho tiempo, por su profundidad, por la gran capacidad computacional que habría que tener, digamos, pues se podría llegar a producir. Esto, obviamente, no me gusta descartarlo, pero aún en algunas blockchains es altamente improbable, ¿no? En las permisionadas con otros mecanismos de consenso funcionaría de otra forma. Pero ciñéndome un poco al tema de riesgos, claro, es que al final hablamos de gestión de claves. Pues por supuesto, claro, al final la gestión de claves, si no están custodiadas correctamente, si las tengo en un wallet, en mi móvil, o si las tengo en, digamos, un dispositivo tipo, no quiero hacer publicidad a empresas, pero Ledger Nano y demás, que las tengo ahí, o si tengo un custodio que hace custodia fría, pues dependiendo un poco de las necesidades de la compañía, y si estamos hablando de activos digitales, que estamos hablando muchas veces de esos activos digitales que son las cripto, pero es que las tendencias en tokenización a día de hoy, bueno, Jorge trabaja con NFTs, o sea, pero hay muchos temas relacionados con real world assets, que pueden ser inmuebles, que pueden ser las propias identidades. También hay que hacer una gestión adecuada de esas claves, ¿no? Coincido plenamente en lo que habéis dicho de identificación de los usuarios. Eso es un reto importante. Supongo que vamos a hablar después, pero que de tiempo. Pero bueno, el término regulatorio, los problemas que tenemos, usabilidad habéis dicho antes, pero la regulación, por fin, por lo menos a nivel europeo, está aquí para poder empezar un camino que ya era hora que se empezase, ¿no? Y es importante también, pues, identificar las partes en transacciones financieras que van a estar, por ejemplo, en la regulación del régimen piloto, ¿no? Cuando se creen infraestructuras de mercados secundarios donde se puedan transaccionar, pues, por ejemplo, bonos, acciones, etcétera, etcétera. Claro, luego cuando, porque sigue pasando lo que decíais, ¿no? Esa confusión de las cripto con el blockchain y demás. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que está ocurriendo realmente como riesgos en algo descentralizado, pues claro, el riesgo es mayor desde el punto de vista de que se tienen que haber programado bien esos smart contracts, si hay oráculos de por medio, que son esas piececitas que permiten activar o lanzar algunas condiciones de los smart contracts, cómo están securizadas esas piezas, y tenemos ejemplos muy buenos en el mercado. También comentabais que verdaderamente depende de nuevo de la blockchain, pero el no trazar a los malos según que hacen un uso ilícito de fondos o activos en una blockchain es complicado, ¿no? Decía, aquí sí que tengo que decir el nombre porque tengo que citarlos, Chainalysis, que es uno de los mayores proveedores de toda esta parte de forensics dentro de las cadenas de bloques. Ellos tienen un historial de unos 74%, 75% en, por ejemplo, Ethereum, en Bitcoin, pero hay movimientos anteriores al 2016, 2015, pues que no tienen, ¿no? Que son difíciles de trazar, ¿no? Como hay un mercado en ciertas claves públicas, en ciertos adreses, generado a través de esto. Y realmente, claro, nos podríamos poner a hablar porque riesgos hay muchos,
desde esta vertiente más financiera, de esta vertiente tecnológica, de vertiente de estafas puras y duras, ¿no? que ha habido, pero cuando de nuevo volvemos al paradigma permisionado, quizás los riesgos se ven un poquito más mitigados al conocer los actores, al conocer lo que estás de alguna forma poniendo en producción. Yo creo que ahí los riesgos son también de otro tipo, ¿no? De cómo hacer escalar esto, de ciertas fallas de seguridad que ya digo que a veces son tontas, de oye, publico algo y contravengo GDPR, porque es que claro, no lo había mirado bien, no sabía que eso se iba a borrar y ahora borrarlo es hartamente complicado, ¿no? Pero bueno, para eso estamos trabajando, para generar un marco entre todos que pueda ayudar a esto, ¿no? No, pero muy buen punto el de también el enfoque de otros riesgos, no puramente, llamémosle, técnicos o de ciber, sino también de cumplimiento, por ejemplo, que la parte de GDPR, para que publiques datos personales pues algún smart contract, pues que no lo has considerado, que al final lo metas en la cadena y bueno, y lo compartas ya con todos, con lo cual pues ya la has liado, ¿no? O sea que sí, eso. Y no será ni la primera ni la última vez que pase, porque al final, pues cuando se programan los smart contracts, pues seguramente algo se escapará. Y bueno, también, pues aprovechando también, Luis, que lo ha mencionado, pues hablemos un poco de la regulación, porque, claro, también en estos últimos 10 años ha habido evolución. Bueno, en Europa ya hemos empezado los primeros pasos y pues ya tenemos algunas normativas al respecto, bueno, el tema de blanqueo de capitales, pero ahora comentamos el tema de Europa, pero es que justamente pues he leído un tuit hace poco de un ex abogado de la SEC, pues muy crítico con el tema de cripto y bueno, pues en Estados Unidos pues digamos la SEC está un poco yendo a saco contra las criptos, es así. Y lo comento un poco para crear debate. Recomendaba que todo el mundo desinvirtiera de las criptos en plan pues apocalíptico. Entonces, bueno, pues por un lado, ¿qué pensáis al respecto de pues, la tendencia un poco de Estados Unidos que actualmente va pues, en contra de las criptos? Y después, si queréis, hablamos más de lo que nos afecta a nivel de nuestro terreno, que es la parte regulatoria de la UE y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, al final, el que ahora mismo estén atacando tanto, vayan contra las cripto, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Al final son las personas las que deciden ver esto. El que prueba Bitcoin, el que prueba Ethereum, empieza a ver lo que es, si le convence, ya pueden decir lo que sea. O sea, es verdad que tiene que haber una regulación, porque hay muchísimos tipos de estafa y muchísimos riesgos. Ahora, lo que hay que hacer es una regulación muy quirúrgica y saber, sobre todo, cuando estamos hablando de proyectos de tokenización de activos reales, proyectos cripto, proyectos que mueven fondos, a otro tipo de proyectos, por ejemplo, en médico, yo profesionalmente, NFTs, que básicamente son cromos digitales. Yo una vez tuve una discusión aquí en España con un abogado diciéndole, es que no le puedo hacer un KIC a un niño que quiere comprar un NFT de 10 euros, porque es un cromo de fútbol. O sea, yo se lo intentaba explicar y me decía, no, es que es la regulación. Bueno, a lo mejor ahí tenemos que ver bien cuando vayamos viendo bien los casos de uso, iremos entendiendo mejor la regulación. Ahora, como se dice, mira, pues ponemos toda la regulación y ya está. Tiene que haberla, 100%, pero tendremos que ir viéndola. Lo que hace la SEC, pues bueno, a lo mejor es el momento, hay algunos intereses, alguna industria, un lobby, ahí no puedo controlar cómo piensan. A mí me surge la duda de si este señor compró bitcoins cuando estaban a 40.000 y ha tenido que vender hace poco. Claro, pueden haber intereses partidistas. Entendería que a lo mejor no estuviera muy convencido como producto financiero de la belleza de Bitcoin. Precisamente yo creo que por ahí van el principal miedo. De nuevo, el legislador legisla sobre los temas que cree que son de interés. Y hoy por hoy, esa asociación de la que estamos viendo todos, que nos ha comentado también Luis, la asociación entre blockchain y Bitcoin, es demasiado fuerte. Y lo que nos podemos encontrar es que la gente, intentando regular lo que podemos hacer con cadenas de bloque, lo que nos encontremos es una regulación financiera sobre compra y venta de producto especulativo basado en criptomoneda. Lo cual, pues no sé si le interesará a alguien, pero a nosotros no nos ayuda a lo más mínimo. Pero nos vamos a encontrar primero con necesidades que, bueno, seguro que son legítimas, pero que no nos corresponde resolver desde la tecnología. Así que mi gran apuesta está ya en marcha y se llama Banco Central Europeo y Euro Digital. Yo tengo muchas ganas de ver exactamente cómo se le dota al euro digital de una base jurídica adecuada, de una confianza, vamos, creo que puede ser un punto de ruptura para que esa sensación que hay en el mercado de que aquí estamos comprando y vendiendo y especulando y subiendo y bajando y
te va a transformar en no, esto es una moneda distinta, no es una fiat, tiene otro tipo de características. A mi madre se lo voy a tener que explicar muchas veces y va a seguir diciendo, no, tú llévame al cajero y dame billetes, pero va a ser una moneda y sobre todo va a ser la gran excusa o el gran motor para que se haga una regulación que utilice las cadenas para lo que sirven, que es para crear confianza. En este caso en una moneda digital, en otros casos entre dos compañías, en otros casos en un smart contract. Pero es para lo que tiene que servir. Si la legislación, si MiCA al final se apunta hacia todo ese lado y el euro digital se alinea con ella y tenemos una base sólida de trabajo, vamos a tener una buena regulación. O al menos una que no nos va a molestar o que no va a crear grandes problemas. Y a partir de aquí, pues nada, si alguien conoce en Bruselas a alguien, yo encantado de ayudarles a los señores a que saquen una buena regulación. En Frankfurt también nos vale. No, pero la verdad es que es muy acertada esa reflexión, porque claro, si vamos a adoptar en el europeo una criptomoneda, como vamos a adoptar. Claro. Vamos a adoptar. Bueno, vamos. Nos va a caer cada uno. Bueno, vale. Posiblemente la tendremos que adoptar, pero claro, tendrá que estar pues, muy atada, muy regulada, porque en Europa otra cosa no, pero hacemos las cosas pues de manera, se hacen muy serias, muy controladas, con mucho análisis previo, de eso que también por eso tardamos tantísimo en hacer las cosas, pero bueno, oye, a priori se tarda, pero se hacen bien, con lo cual sí que es buen punto que tendrá que ser una palanca pues para el resto pues digamos del universo blockchain, evidentemente, pues porque ya para una criptomoneda a nivel europeo pues se le da la pátina de legalidad y de moneda oficial, claro, pues esto es un punto de inflexión brutal, ¿no? Y me voy a adelantar a Luis, porque Luis, yo estoy seguro que va a sacar el tema. Fíjate que el euro digital es una cadena pública. Al final va a ser una cadena pública, pero va a permitir, o debería permitir, la creación de cadenas privadas basadas en la pública, para que las distintas entidades financieras u otros intermediarios también tengan una cierta libertad. Antes o después, como todas las transacciones en euro digital estén en la misma cadena, empecemos a comprar discos, pero ya. Sí, no va a quedar más remedio. No va a haber sitio para almacenar esos bloques. Entonces, precisamente fijaros que nos vamos a encontrar con este escenario que teníamos controlado, donde tenemos cadenas privadas, con las ventajas de falta de interferencia, de acuerdos entre las partes, que van a ser más posibles. Quizás en este caso van a ser unas cadenas más bien centralizadas, más que distribuidas, pero bueno, es otra cosa. Y el legislador va a tener que abordar las dos tareas y nos va a dar ese trabajo hecho de pensar, reflexionar y ayudarnos a entender. Y si quiere contar con la colaboración de la gente que ya está haciendo cosas, yo creo que va a atinar con mucho más criterio. Luis. Pues, os doy mi opinión también sobre el tema. Por supuesto. Nada, pues oye, sobre todo habéis hablado de diferentes temas. Empiezo por el de la SEC. Y es que yo diría, perdonadme, está mal personalizar, pero es que una persona que se llama Gary Gensler, que además hace unos años daba clase diciendo las bondades de las criptomonedas y de la tecnología blockchain, que no sabemos si es que tiene una cruzada personal y desde luego esto que está ocurriendo es desafortunado. Pero ¿para quién es desafortunado? Es desafortunado para los Estados Unidos. Para nosotros no. O sea, para Europa tenemos compañías como Circle que se han trasladado a Francia. Ayer se anunció que Andreessen Horowitz, o antes de ayer, se mudaba y cambiaba de sede. Andreessen Horowitz es uno de los fondos de inversión, entre otras cosas, en cripto más importantes del mundo. Gestiona 35.000 millones de dólares y se traslada a Reino Unido. La oportunidad para nosotros, para Europa, es importante en este contexto. Y oye, pues en Estados Unidos se le está criticando tanto que esta noticia es de ayer. Ayer fue un día muy divertido. 2 congresistas demandaron a Gary Gensler y demandaron a la SEC porque no están de acuerdo con lo que están haciendo, porque básicamente está ahuyentando todos los años de progreso e innovación que había dedicado y las inversiones que habían hecho en Estados Unidos, ¿no? Veremos en qué queda esto. Pero, de nuevo, nosotros estamos aquí en Europa y la verdad es que me siento particularmente orgulloso de que, no digo por una vez, ¿no? Pero esta vez en concreto en este tema, pues hayamos tomado la delantera y hayamos decidido tener diferentes regulaciones que regulan cosas diferentes. Y permitidme brevemente comentar qué son estas regulaciones porque cada una es diferente. O sea, tenemos MiCA, por un lado, que es Marketing Crypto Assets, que regula las prestaciones de servicios en criptoactivos, que este es un contexto muy concreto, y regula lo que son toda la parte, digamos, de las criptomonedas, las stablecoins,
y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, no regula los NFTs. Los NFTs, por lo menos en esta versión, están fuera, a no ser que el NFT sea un instrumento financiero. Con lo cual, no tienes necesidad, por ejemplo, lo que comentaba, creo, Jorge, antes, de ese KYC, o sea, eso no es necesario bajo MiCA. Que creo que eso, al final, lo que facilita, de alguna forma, es el control de, digamos, esas inversiones, esa prestación de servicios y la protección al inversor. Por otro lado, claro, tenemos toda la parte de lo que sería el Pilot Regime, que nos permite crear esas infraestructuras de mercado y esa tokenización de deuda, participaciones, fondos de inversión, ¿no? Que nos permite liderar en un espacio capado, porque tiene límites de tiempo, en 8 millones en un régimen piloto en estos 3 años, de lanzar infraestructuras. Tenemos la parte de DORA, que ha incluido las DLTs, de Cyber Resilience, que conocéis muy bien. Tenemos IAIDAS o EIDAS, que es la parte de identidad digital, que ya también ha incluido las DLTs. Y luego tenemos algo muy importante, que son las GAFI Rules, que es la parte de prevención del blanqueo de capitales, que nos obliga a saber quiénes son las partes en una transacción. Dicho esto, la regulación creo que nos beneficia a todos desde el punto de vista de que nos permite innovar y nos permite crecer a nivel europeo y controlar lo que está pasando, pero por otro lado, no quería dejar de comentar el tema del euro digital. Lamentablemente estamos, digo lamentablemente porque sí que nos lleva tiempo y tiene todo el sentido, pero todavía no tenemos la claridad de si el euro digital va a estar bajo DLT. Christine Lagarde decía que ella apuesta por ello, pero no tenemos el informe definitivo que lo diga, ¿no? Y esto, la verdad es que es complejo porque, comentaba Mariano, ¿no? Cómo serán las redes y demás. Todos vemos un futuro por ahí, tiene su complejidad, pero será una criptomoneda, lo que le llamamos nosotros Central Bank Digital Currency, moneda digital emitida por Banco Central, y esta moneda facilitará muchos intercambios, facilitará el control y la supervisión y facilitará algo muy importante para la soberanía nacional de los países, que es el control de la política monetaria, ¿no? Entonces es un momento ciertamente interesante, pero todavía incipiente. Yo creo que si seguimos en esta senda, Europa está tomando la delantera, ¿no? Genial, te agradezco el resumen de la normativa, pues la verdad es que sí que pues quería preguntaros justo al respecto pues, de MiCA, de EIDAS, bueno, brevemente lo has comentado. Creo que vamos, como siempre, pasan estas cosas, el tiempo ha pasado muy rápido y creo que tenemos 5 minutillos. Entonces, evidentemente tengo muchas más preguntas para vosotros, pero creo que sea interesante abrir pues micrófono pues, a alguien del público que quiera preguntar, porque creo que justamente estas de las mesas que la gente tiene muchísima inquietud. Y seguro que alguien querrá preguntaros alguna cosa. Con lo cual, si alguien se anima a disparar, pues seguro que los compañeros están dispuestos a responder. ¿Me dejáis mal? Pues nada, pues pregunto yo. ¿Todo claro? Hay 86 mensajes en el chat. Vale. No lo descartemos. Vale, pues a ver las... No sé si estaba Isabel o... Bueno, en el chat no sé si... Yo aquí que sí lo veo y tengo un poquito de ventaja, no veo muchas preguntas sobre esto. No ves preguntas, vale. Bueno, pues os voy a disparar yo una así... Aprovechando que en el último evento pues vino con el Pedro Baños, y no estoy hablando de temas de geopolítica, geoestrategia y tal, pues yo voy a lanzar una pues, de ese estilo. Entonces, para los temas actuales, pues evidentemente el tema de la guerra de Ucrania, el tema de los bloqueos a Rusia, ¿pensáis que las criptomonedas han tenido algún efecto pues tal vez a favor pues para que Rusia pues pueda haber esquivado las sanciones o no sé, o no tiene nada que ver o que se han usado seguro, porque creo que además cuando empezó la guerra a los pocos días en Rusia se liberalizó el uso de criptomonedas. Ahora, el efecto que haya tenido eso pues tampoco podemos cuantificarlos. Cuando empezó también la guerra, las donaciones a Ucrania. Se empezó a abrir muchísimas donaciones a través de las criptomonedas. Más que nada, esta tecnología puede servir para cambiar cosas. Claro, por ahí para voy. Cosas que antes te podían controlar y mira, pues te prohíbo estas transferencias y ya no puedes mover dinero, vale, pero es que ahora tengo un mecanismo que se llama Bitcoin, otro que se llama Ethereum, que ya no me lo puedes controlar. Todavía no sé, a lo mejor en algún momento con alguna regulación se controla, pero de momento no. Entonces, esta tecnología lo bonito es que hace cambios, ¿no? Cosas que antes se podía poner una sanción muy dura, te permite saltártela.
sí que esto es digno de estudio. Lo que no puedo saber es cómo ha afectado eso. Claro, evidentemente, Lo pero que bueno, no sé, lo que no podemos saber. pero tiene pinta que sí, porque eso es algo que pues, hace 50 años no se podría haber hecho, pues tenías que ir por los canales tradicionales, pues por el oro, por los bancos, Efectivamente. pero por pagar eso, lo que sea. Pero bueno, al final cosas más o menos fiat o tangibles y ahora pues hay un canal ahí que está pues, bueno, descontrolado. Pues, Yo mataría por tener el top 100 de cosas más raras que se han vendido y comprado a través de criptomonedas. Y creo que ninguna de las cosas que estamos hablando estarían dentro de ese top 100. O sea, han ocurrido, si es que es palmario, que sí. ¿Quién, cuándo, dónde, cómo? No lo sabemos. Bueno, no sé, algún día se sabrá. Algún día a lo mejor lo Pero sabremos. vamos, no tengo ninguna duda al respecto. claro, pero es algo que puede cambiar economías y modificar en parte Sí. el orden mundial Yo- de alguna manera. yo, O sea, por pues ejemplo- puede afectar también al dólar, ¿no? Por Pues, ejemplo, a en largo plazo. Argentina sí que es verdad que hay era como un 30% de las transacciones bancarias, o sea, de las transacciones donde se mueve dinero que se hacen en Argentina son a través de Ethereum. Por el tema de que existen las stablecoins Claro. que permiten a la gente ahorrar en dólares. Claro, y con los Entonces, problemas, con los problemas que superinflación tienen de Argentina, de que va de 1000 en 1000 Algo por que ciento. antes no podía acceder mucha gente, pues simplemente con un móvil ya se puede acceder Claro. a eso. Eso es algo muy importante. Es que podíamos sacar. Luego ahí os cuento una batallita de la Segunda Guerra Mundial, que no teníamos criptomonedas, pero que a alguien se le ocurrieron ideas divertidas. Luis, ¿quieres comentar alguna cosilla? La última intervención, porque ya se nos va el tiempo. El tiempo, ¿no? No, bueno, a ver, creo que más allá del comentario, ¿no? De dónde se están utilizando y demás, y yo creo que Jorge ha puntualizado bien, pues un bando las utilizó para una cosa, otros para otra, y no sabemos realmente el fundamento que hay detrás de todo esto. Sí que hay mecanismos que algunos países han puesto en práctica pues para directamente prohibir, en algún caso, la minería de criptomonedas, en otro caso directamente las criptomonedas y que no se puedan utilizar. Pero claro, a mí esto es lo que me gusta de la tecnología en general y especialmente de esta, ¿no? Que como decimos, y es una frase muy española, pues no se pueden poner puertas al campo y siempre hay formas de acceder a ello. Y eso sí que cambia cosas. Otra cosa es que, de alguna forma, pues bueno, te lo pongan un poquito más difícil para acceder, pero yo que haya acceso a crédito, que se facilite, por ejemplo, la parte más interesante, pues la inclusión financiera de ciertos actores, que por otro lado se puedan financiar cosas a veces buenas, a veces malas, pero yo creo que eso abre puertas muy, muy interesantes que antes lo hacían complicado, ¿no? Es verdad que el dólar... y además alguien ponía por el chat, ¿no? Que ya no se está utilizando tanto, o por lo menos están trabajando para que se utilice cada vez menos, o que sigue siendo el líder, y veía un gráfico hace unos días. Pues oye, tienes otras opciones, otras puertas. Veremos en qué se convierte eso, pero desde luego las posibilidades que se ven, y desde un punto de vista también de comercio, en el sentido positivo, de hacer las cosas de otra forma, de reservar valor, dentro de que los países tienen que mantener su soberanía, ¿no? y su control, pues es ciertamente interesante. Genial, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a poner el punto de final a la mesa. La verdad es que ha sido súper interesante. Podríamos estar, yo creo que horas y horas con esta temática. La verdad es que tenía muchas más preguntas, pero bueno, vamos a tener que parar. Nada, muchísimas gracias a los tres, un placer y encantado de haberos tenido en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, José.